Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, gracias por iniciar la semana. Este lunes 25 de octubre tenemos más del Festival Internacional Cervantino, del Festival Internacional de Cine de Morelia. Vamos a tener literatura, entre muchos otros contenidos. Qué alegría estar con Rafael García Villegas compartiendo esta conducción y además también con un gran equipo que hace posible que podamos transmitir completamente en vivo, encabezado por el señor Sergio Camún. Un saludo a todos nuestros compañeros y compañeras por allá. ¿Cómo estás tú, Rafa? ¿Qué tal el fin de semana? Muy contento de arrancar, de iniciar la semana contigo, mi querida Laura, con los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lenguas de señas mexicana, y con mucha actividad también con lo que respecta a la cultura. Y fíjense que hoy, en la mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal informó sobre el plan que se tiene previsto para retirar y sustituir la techumbre de la Casa de las Águilas, esto allá en el Templo Mayor. Además, la titular de la dependencia compartió los diferentes hallazgos que se han hecho en algunos de los tramos de la construcción del Tren Maya. Aquí el reporte completo. Será hasta junio del próximo año que se concluyan los trabajos para sustituir la techumbre que colapsó en la zona arqueológica del Templo Mayor. Los trabajos para retirar la estructura comenzarán esta misma noche y se realizarán con la ayuda de las autoridades de la Ciudad de México, ya que se instalará una grúa en la calle de Donceles. El costo de estos trabajos será de 14 millones de pesos, así lo informó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura. Se ha analizado de manera muy cuidadosa cuáles son los pasos que tenemos que realizar para rehabilitar esa techumbre. Por supuesto que no existan riesgos ni para el personal, ni para pues la Casa de las Águilas, ni para los murales y todo el patrimonio cultural que se encuentra en este espacio. Se consideraron pues varias propuestas de ingeniería, de arquitectura, de distintas instituciones, y al final se aceptó una propuesta que es a cargo de la empresa TGC, Geotecnia, la cual pues resulta ser la más adecuada en su diseño, en los materiales, en el costo, en el tiempo de instalación, en la viabilidad técnica y en el costo de mantenimiento. Por su parte, el titular del INAH, Diego Prieto, informó que se han realizado hallazgos en los 5 tramos de la construcción del Tren Maya. Destacó los entierros humanos en el tramo de Palenque a Escárcega y las estructuras de Izamal a Cancún. Una vez catalogados, las piezas encontradas podrían formar parte de los acervos de los 2 nuevos museos de sitio que se construirán, uno para Chichén Itzá y otro para la ruta Puc en Cabá, a 18 kilómetros de Uxmal, los cuales se espera estén abiertos en el 2023. En los 5 tramos se ha contabilizado y registrado más de 17,000 hallazgos de monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles. Este término comprende desde pequeños fragmentos de cerámica, herramientas, puntas de flecha, ofrendas, restos humanos, basamentos de arquitectura compleja que forman parte de estos antiguos asentamientos. El titular del INE informó que se reunirá con autoridades de la Ciudad de México para discutir las propuestas para la glorieta en donde será colocada la réplica de la escultura de la mujer de Amajac. Sobre el plan de apoyo a Guerrero, que fue anunciado en la ciudad de Chilpancingo por el titular del Ejecutivo, la Secretaría de Cultura participa con 25 semilleros creativos, en donde además de actividades artísticas se les brinda información sobre temas como embarazo en adolescentes. Por último, Alejandra Frausto informó que junto con el Fondo de Cultura Económica se trabaja en el programa para la participación de México en la Feria del Libro en Cuba, y en el Complejo Cultural Los Pinos se realizará del 18 al 21 de noviembre el evento original, el cual reunirá y mostrará la riqueza textil del país. Mientras que en diciembre se dará a conocer el proyecto conceptual del pabellón contemporáneo mexicano diseñado por Renzo Piano, que estará en Chapultepec. Sobre el presupuesto para el 2022, se informó que está en manos de la Cámara de Diputados para su aprobación y posible aumento. En el paquete presupuestal se respeta todo aquello que nos importa, que son los apoyos a la creación en México, los apoyos a las distintas manifestaciones artísticas de México, impulsos y estímulos a la creación
como el Sistema Nacional de Creadores, antes FONCA, el Sistema de Apoyos al Cine, que ahora recibe el monto completo año con año. Estamos en todas las áreas de la Secretaría de Cultura, a partir de estas distintas bolsas, percibiendo un aumento en el presupuesto y pues al bien gastar también alcanza para hacer proyectos grandes como el proyecto de Chapultepec. Noticias 22, Alberto Aranda. Y por cierto, con motivo del Día Mundial de la Ópera, la secretaria felicitó a quienes hacen posible la magia en los escenarios, dijo por medio de su cuenta de Twitter: a través de la música, el canto, el teatro y la escenografía, la ópera tiene el poder de hacernos llorar, reír y soñar. Así es, además, una gran tradición y grandes representantes que tenemos, por fortuna, los mexicanos en todo el mundo, en todos los escenarios del planeta. Ayer, domingo 24 de octubre, concluyeron las actividades del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsMX. Vamos a conocer algunos de las películas, los resultados de este año. El Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, DocsMX, se ha consolidado como un encuentro cinematográfico de espíritu libre y combativo. Este fin de semana terminó su 16ª edición y por fin conocimos a los ganadores. La película The Other Side of the River, de Antonia Kilian, se convirtió en la triunfadora de la sección Global Docs. El jurado destacó que el filme retrata la valentía de las mujeres que se oponen al régimen de ISIS. Por otra parte, Writing with Fire, de Rintu Thomas y Shushmit Ghosh, se llevaron el premio del jurado en la sección Otro Mundo es Posible. El jurado considera que este es un colorido retrato de la manera en que el audiovisual puede impactar la realidad gracias a la democratización de los medios. El jurado de la sección Nuestra América otorgó el reconocimiento a El Silencio del Topo de Anaís Taracena por su excelente manejo de archivo, su poderosa narrativa, su excelente fotografía y por contribuir a la memoria, verdad y justicia de América Latina. En la sección Hecho en México triunfó On the Line, una historia de mexicanos arrojados al limbo de la deportación, forzados a deconstruirse en su paso por Tijuana, que nos devela cuestiones acerca de la identidad. Así concluyó una edición más del Festival DocsMX. Noticias 22, Julio López. Y en otros temas les platicamos que Ana Akhmatova es considerada como una de las poetas más relevantes de la primera mitad del siglo XX. Su obra tuvo un cierto impacto en una gran cantidad de personas e incluso despertó pasiones muy distintas entre sus lectores. Alberto Ruiz Sánchez nos permite conocer de cerca esta gran figura de la literatura rusa y los sentimientos que produjo con su obra a partir de una nueva publicación que les presentamos a continuación. Fue a través del cine de Eisenstein como Alberto Ruiz Sánchez se interesó en el mundo soviético. De ahí surgen algunas novelas que revisan el papel de los creadores y su relación con el poder. Al mismo tiempo, el autor se ha interesado en la vida de mujeres fuertes que sortean dificultades para realizar su labor creativa. Entre estas, la poeta Ana Akhmatova, protagonista de su más reciente novela, El expediente Ana Akhmatova. La prohibición comienza desde que su padre le prohibió escribir poesía para que no avergonzara el nombre de la familia. Pues fácil se quitó el nombre de la familia y se inventó el del personaje Ana Akhmatova, tomando el nombre de una bisabuela tártara, en fin. Y todo el recorrido de la vida de ella está puntuado por una resistencia al poder que ella no convierte en el tema explícito de su poesía, pero que está presente siempre. La novela descubre una serie de pasiones que marcaron la vida de la poeta, entre estas la de su principal acosador, Stalin, su espía y detractor, poeta malogrado que vuelca en ella toda su frustración. Y a ella, que no le hacía caso, le da el peor, la ama y la detesta al mismo tiempo. Le tiene envidia, una envidia muy fuerte como creadora, y al mismo tiempo la desprecia y la considera una pervertida porque él está enterado, ella era una mujer muy libre
Entonces él se entera de todo, porque la tiene perfectamente espiada, desde antes de ser el secretario general del partido, la tiene controlada y espiada. Entonces él le da celos, le da envidia, le da una irracionalidad que él va convirtiendo en toda la gente que está alrededor de ella en muerte. Y a ella decide en algún momento de rabia darle el peor de los castigos, que es ser testigo de todo eso. Personajes como Nikolai Gumilyov, con quien Ana se casa, Osip Mandelstam, su gran amigo, o Amadeo Modigliani, con quien vivía una gran pasión, comparecen en esta historia. Ella o reconoce, porque ya lo había conocido en el viaje anterior, a Modigliani y se enamoran. Y tienen un momento de amor muy, muy intenso. Y eso ocupa como una novela dentro de la novela, ¿no? Es como una pequeña novela dentro de la novela. Cuando Ana Akhmatova comienza a brillar como un personaje público en la escena literaria, se convierte en ejemplo de libertad de la mujer en Rusia. En cuanto ella publica su primer libro, ella se convierte para las mujeres jóvenes de Rusia que podían leer en un ejemplo de libertad. Y esa es otra dimensión que me gustó mucho explorar en este libro, que es esta afirmación de una mujer que decide ser libre y lo canta, pero no hablando de la libertad, sino ejerciendo la libertad para ver la naturaleza, para ver la ciudad, para hablar de sus amores, ¿no? Novela documental, novela de pasiones, pero también de paradojas. La paradoja principal es que entre más ejercen el poder de coerción, más escapan, ¿no? O sea, la poesía de alguien como Akhmatova se escapa como el agua, ¿no? Y la otra de las terribles paradojas que yo descubrí en este libro, al hacer este libro, es que los que son más castigados, los que padecen de peor manera un régimen autoritario, son los que de verdad creen en él. Los que comienzan creyendo y lo apoyan, los que hacen que el tirano se encumbre y lo rodean y lo adulan, terminan pagando como nadie ese precio. Si tú lo ves, todos los bolcheviques fueron asesinados. Son los que creen en la revolución los que peor la pagan. Otra de las paradojas está en el acto mismo de los celos, ¿no? Los celos son una pasión destructiva de alguien que ama. O sea, si el amor es afirmación de vida, los celos es no quitar el amor, sino convertirlo en su contrario y ejercerlos al mismo tiempo, ¿no? El amor y la admiración y la necesidad de hacer daño. Es como el amor al pueblo. Y esto también está, de alguna manera, sugerido en el libro. El tirano que dice que ama al pueblo es el que más daño le hace al pueblo. Siempre. Es ley de autoritarismo. En toda la historia, el tirano que dice que beneficia al pueblo es el que lo empobrece, lo humilla, lo mata de hambre, lo enferma, permite que se enferme. La voz luminosa de la poeta se agita en estas páginas, apunta al personaje de la editora en su nota final. En efecto, la poesía de Ana Akhmatova circunda esta novela, conformada por cartas de la poeta, manuscritos, testimonios y un puñado de imágenes de los protagonistas y el ambiente de la época. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Oigan, qué buena propuesta, no hay que perdérsela. El año pasado estuvimos platicando y antepasado de Ana Akhmatova con motivo de la exposición de Modigliani en México, aunque no estuvieron ahí los cuadros que él pintó de ella. Hay que buscarlos, por ahí los pueden encontrar sin ningún problema si los buscan en internet,
para ver la mirada de Modigliani hacia esta gran poeta. Qué bueno que se le esté haciendo justicia por medio de este libro de Alberto Ruiz Sánchez. Y bueno, vamos a una pausa, una noticia penosa. Antes, anoche nos enteramos que Ángel Trinidad Ferreira falleció a los 90 años. Él fue uno de los periodistas más importantes de la información política de México. Inició su carrera en el periódico El Universal en 1951. Asimismo, trabajó en diferentes diarios como El Heraldo de México, El Excelsior. A principios de la década de los 80 fue director de El Sol de México. Así que bueno, enviamos un sentido pésame, nuestra solidaridad a sus familiares y amigos. Descanse en paz, Ángel Trinidad Ferreira. Con esta información vamos a la pausa. Continúan las actividades de la 49ª edición del Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato, capital, a donde nos enlazamos en este momento con Karen Rivera, quien saludo con muchísimo gusto, para que nos platique cómo se vive la fiesta del espíritu. Mi querida Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos desde el Museo Iconográfico del Quijote en Guanajuato, ya en la semana final de actividades del Festival Internacional Cervantino. Y hoy vamos a recorrer dos escenarios particularmente importantes para este festival. Uno de ellos, el Teatro Principal, y el otro, la Lóndiga de Granaditas. Vamos a iniciar con la Lóndiga de Granaditas, porque ahí se presentó el violinista español Bruno Axel, un violinista que se caracteriza por interpretar la música clásica de una manera un tanto irreverente. Fusiona, por ejemplo, las melodías de Vivaldi con el soul, el funk y la electrónica. Vamos a ver de qué se trata. Si Vivaldi viviera en el siglo XXI, utilizaría los instrumentos de esta época. Así lo asegura el violinista español Bruno Axel, quien se considera un artista valiente y arriesgado por interpretar piezas como Las Cuatro Estaciones, creadas por el compositor italiano del barroco entre 1723 y 1725, en un formato revolucionado que incluye percusión acústica, electrónica y sintetizadores. Bueno, pues yo lo que he hecho es darle a Vivaldi más poder en la rítmica con el bajo eléctrico, los sintetizadores, la batería electrónica tratada y luego sobre todo visuales y una interpretación pues quizás valiente y más moderna. Bueno, sacarle más a Vivaldi no sé, pero sí ponerlo en nuestro tiempo un poco y darle instrumentos que él no tenía y medios que él no tenía. Pero bueno, ponerle más, o sea, sacarle a él más, no. Es quizás ayudarlo a ponerlo en este contexto de nuestro tiempo. Bueno, yo soy violinista empecé a los 5 años y la verdad que siempre he pensado que el violín, al final, pues me alejé un poco de la idea solo del instrumento, sino que es un elemento que me ayuda a hacer música y lo utilizo de cualquier manera. Lo utilizo con pedaleras eléctricas, afinándolo de otra manera, percutiéndolo, y es pues mi hermanito pequeño, como mi hijito, que llevo toda la vida con él. El compositor español define a Vivaldi como un rockero del siglo XVII, en el que Beethoven fue un innovador y Mozart un revolucionario, y defiende la idea de presentar a los compositores con un toque de actualidad para acercarlos a un público más amplio. El también director de orquesta, egresado de institutos como el Conservatorio Superior de Sevilla, presentó en Guanajuato el concierto Las Estaciones Vivaldi 3.0, acompañado por la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba. Bueno, no ha sido fácil porque exactamente las orquestas tienen una formalidad y a veces interpretaciones un poco estandarizadas. Entonces, bueno, siempre hay que sacar ahí, rascar un poco, ¿no? Para conseguir transformar, por lo menos en mi idea, pues esa interpretación, pero muy bien, ¿no? Porque además es gente joven, es una orquesta que funciona muy bien, estoy muy contento y se han adaptado perfectamente a este concepto. La improvisación es otro de los elementos que le permite al artista romper fronteras entre ritmos y estilos musicales. Pues siendo valiente, arriesgándote, estando preparado para la crítica, porque siempre la vas a tener, pero bueno, yo creo que
está bien, ¿no? Porque es pues, lo que creo que un artista tiene que hacer, si no no existiría el arte. Y el arte es una expresión humana que va por delante de todo, de la política, de cualquier cosa, ¿no? Es lo que expresa a la gente, al pueblo y para eso estamos los artistas. Bueno, pues ahí está una propuesta bastante diferente de escuchar a Vivaldi y también a la música clásica en general. Ahora nos vamos al teatro principal porque ahí se presentó la obra Super Pasito, una obra en susurros que fue escrita, dirigida y es actuada por el dramaturgo colombiano Julio Escayón. Es una propuesta escénica bastante interesante porque el público particularmente no escucha nada, necesita de un aparato electrónico para entender lo que están diciendo los actores en el escenario. Y la pregunta aquí clave es, ¿por qué hacer una obra en susurros en un mundo en el que pareciera que la regla es hacer mucho ruido? Aquí la respuesta. Pues parte no se originó la idea, o sea, fue accidental el fenómeno del susurro y a partir de ese accidente en que se decidió hacer una obra en susurro, fue revelándose su elocuencia. Sí, había un lugar donde hacíamos funciones y era muy ruidoso, entonces decidí crear la obra más sutil en este sentido, pero evidentemente encontrar qué podía decir el susurro. Y bueno, nos ha dicho cosas de manera muy fuerte sobre lo expuestos que estamos permanentemente, voluntaria e involuntariamente, y cómo eso afecta las relaciones, la intensidad de las emociones, el amor. También creo que está relacionado con el poder del silencio y con lo poderosa que es nuestra voz si realmente la usamos. Entonces como que esos dos temas también han sido dos elementos que han rondado mi cabeza y en teatro, ¿no? Que estamos acostumbrados a proyectar y a esto, como que a veces el silencio habla más y lo sutil habla más que lo estruendoso y lo grande y lo ruidoso. Super Pasito es una obra de teatro que puede ser interpretada de múltiples maneras y es el poder que tiene el susurro el que le permite estas características. El dramaturgo colombiano Julio Escayón narra en esta propuesta escénica la historia de una pareja que habita un lugar en el que la única norma es el susurro. Y ante la imposibilidad de subir la voz, los personajes cuestionan la vida, la muerte, el amor y el hastío, y encuentran soluciones en todo aquello que no se dice. Hay cosas que el personaje femenino y el personaje masculino evitan y que están presentes y que son censuradas y castigadas si se exponen en este contexto. Y creo que eso nos pasa en la sociedad, y la sociedad se va volviendo dura. Entonces esta obra es en ese sentido liberadora. Puedes sentir. Sí, hay mucho que se deja de decir en las relaciones humanas, no solamente de pareja, en todo tipo de relaciones. Hay cosas que se dejan de decir y lo que me gusta de esta obra, una de las tantas cosas que me gustan, es que es una obra tan cuidadosa, como no solamente desde la experiencia sonora, sino desde las palabras, como bien estaban diciendo, las palabras que se escogieron. La obra es una metáfora de lo que enfrenta la sociedad al someterse a una voz apagada y vigilada. Un teatro del presente que invita a mirar la dramaturgia del futuro. Creo que el desequilibrio siempre aporta. Un maestro alguna vez dijo, uno de mis maestros en literatura, que el poeta se ata a las cadenas para hacerlas cantar,
sonar. Entonces, estas privaciones formales lo llevan a uno a buenos lugares si se abordan con honestidad. Entonces sí, a partir de esto, creo que la compañía misma juega con este tipo de ángulos y riesgos permanentemente. Entonces sí, ya seguirán nuevos proyectos, pero por lo pronto Superpasito ha sido revelador y maravilloso, y espero que también para quienes lo han visto. Debo confesar que es una obra un tanto complicada. Yo por algún momento me quité los audífonos para ver qué pasaba sin escuchar lo que decían los actores, y definitivamente tiene múltiples interpretaciones con y sin audio. Entonces, vaya que es también una propuesta muy contemporánea de hacer teatro. Y bueno, antes de despedirme, quiero decirles que tenemos regalos para todo aquel público que está viendo Noticias 22. Algunos espectáculos que se presentan en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato también se presentan en la Ciudad de México, y el espectáculo Fusión de Ritmos de Okinawa y México es uno de ellos. Se va a presentar el miércoles 27 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8:30 de la noche, y Fundación Japón nos regala 3 pases dobles a todo el público que escriba un correo al correo precisamente cultura@ficmec de fundacionjapón.mx. Espero que en este momento esté apareciendo en pantalla el correo y que diga que vio Noticias 22 de Canal 22 y que quieren asistir a este concierto de fusión de ritmos Okinawa y México, en el que van a estar presentes el cantante Takashi Hirayasu, un cantante que interpreta aquellas melodías tradicionales de Okinawa, y también el percusionista Armando Montiel. Él es un percusionista mexicano. Va a haber una fusión bastante interesante de ritmos, así que bueno, pues si tienen la posibilidad y la oportunidad, hay boletos gratis para ustedes. Solo envíen un correo diciendo que vieron Noticias 22. Y bueno, esto es parte de lo que ocurrió el fin de semana en el Festival Internacional Cervantino. Laura, Rafael, ¿qué les parece? Pues la verdad está muy bien, está muy diverso, muy interesante, y seguramente nos tienes más cosas mañana. Ya estamos esperando lo que nos vas a preparar. Un adelantito. Así es, Laura. Sí, por supuesto. Tuve la oportunidad de platicar con Alejandro Vela. Él es un pianista coahuilense, y fíjense, va a presentar el día de mañana, más bien es hoy en la noche, un concierto en el Teatro Juárez, en el que va a interpretar melodías que van desde Beethoven hasta el danzón. Vamos a escuchar piezas de Beethoven y piezas de Márquez, y vamos a ver qué tal se pone. Suena un tanto extraño, también es una vez más una fusión de ritmos clásicos y también de ritmos tradicionales y populares mexicanos, y en la entrevista nos habla un poco al respecto de qué tienen en común estas piezas musicales. Laura, mañana por favor no se pierdan la transmisión, y también habrá regalos. Pues muy bien, muy buenas sorpresas. Karen Rivera y a todo el equipo que está por allá, un abrazo. Mañana continuamos con este reporte completísimo del Festival Internacional Cervantino, y algo que tampoco deben perderse. Muchas gracias, Karen. Es lo que va a ocurrir esta noche en un ratito más. Javier Aranda Luna recibe a la directora general de Libros UNAM, Socorro Venegas, y al editor Carlos Antonio de la Sierra para hablar sobre México 500, México 200. Es un catálogo de publicaciones de esa casa de estudios donde se incluye la gran producción intelectual y creativa que se ha realizado sobre 2 fechas importantes de nuestra historia. 1521, la caída de México, Tenochtitlán, y 1821, la consumación de la independencia de México. No se lo pierdan, 9 de la noche, en un ratito más. Regresamos. El próximo año se conmemoran 100 del natalicio del gran José Saramago, una voz fundamental de la literatura universal que siempre encontró en la escritura y la ficción una manera de interrogar las motivaciones del ser humano. Entre muchas otras actividades que se han preparado, Alfaguara publicará el primer libro del autor portugués con su título original. Aquí el reporte completo. Esta es la primera edición del libro que hoy se presenta con su título original.
En 1947, un joven Saramago de 24 años escribió su primera novela titulada La viuda, que llegó a manos de la editorial Minerva, y para publicarla le pusieron dos condiciones: no pagar royalties y cambiar su título por Tierra de Pecado. Pasaron 20 años hasta que Saramago volviera a publicar. Ahora, cuando vamos a empezar a celebrar el centenario, hemos querido recuperar este libro, que no es ninguna vergüenza, que es un libro que se demuestra que el joven José Saramago había leído, conocía el mundo, tenía capacidad, imaginación, lucidez y, sobre todo, era ya un escritor y describe una situación que nos va a interesar y que se puede leer con pasión en estos momentos. El primer paso en la vida de José Saramago fue publicar este libro. El primer paso en el centenario es sacar este libro con el título original. Es como si se cerrara un círculo, es como si un acto de belleza se estuviera produciendo delante de nosotros. Lecturas, exposiciones, actividades académicas y artísticas, coloquios, adaptaciones al cine. El centenario de José Saramago se celebrará por todo el mundo, principalmente Portugal, Brasil, España, América Latina y Europa. La obra de Saramago es una obra que tiene un potencial inmenso de diálogo con otras artes. Y entonces lo que hacemos es entender que la lectura no se agota en la lectura de los textos. Lectura puede ser, y lo será, por ejemplo, una adaptación a la danza, una exposición de dibujos o serigrafías de personajes de Saramago, y todo esto son maneras de celebrar a José Saramago. México tiene una importancia no solamente simbólica, sino también social e ideológica, con la obra y con la actividad cívica de Saramago como ciudadano, y todos conocemos su actitud de solidaridad con relación a Chiapas, por ejemplo. Y luego también, y de esto ya se ha hablado algo, y aquí con el apoyo evidentemente de Alfaguara, cuando se organice la feria, la inmensa feria del libro de Guadalajara, habrá una presencia fuerte de Saramago. Un día Carlos Fuentes, cuando se estaba celebrando el aniversario de la región más transparente, apareció de la mano de dos escritores, del brazo de dos escritores en la sala, y los presentó como el escritor colombiano y mexicano, el escritor portugués y mexicano. Esos escritores eran García Márquez y José Saramago. Y José siempre dijo: si Fuentes me nombró mexicano, yo soy mexicano. Estuvo en Chiapas con Monsiváis, que era tan amigo y que murió 2 días después de José Saramago. Estuvo en Chiapas, apoyó a la lucha de los sin tierra, la lucha de los indígenas, la lucha por la dignidad, y estuvo con el movimiento zapatista y apoyó a políticos que le parecían honestos y apoyó a ciudadanos que buscaban que nunca más México prescindiera de ellos, y estuvo en el Zócalo en el momento, aquel día de la entrada. Sí, Saramago era mexicano, pero no era mexicano de la élite de México, era mexicano desde el principio al fin de México. Como parte del centenario, Alfaguara publicará todas las obras de Saramago con nuevas portadas diseñadas por Manuel Estrada. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Buena oportunidad para volver a los libros de José Saramago. Este 2021, ya lo decíamos la semana pasada, se conmemoran 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Como celebración o como parte de las celebraciones, se inaugura una muestra fotográfica en la Galería Abierta del Bosque de Chapultepec que reconoce el esfuerzo, el trabajo, el compromiso de esta dependencia. Vamos a ver algunas imágenes. 59 imágenes sintetizan la labor que desde las aulas y las instituciones se ha hecho durante el último siglo. En el contexto del centenario de la Secretaría de Educación Pública, su titular, Delfina Gómez, inauguró la exposición CEP, 100 años de educación en México. Es una exposición espléndida de toda la historia de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, curada por Johan Trujillo Argüelles, la directora del Centro de la Imagen, y Juan Carlos Valdés Marín, que es el director de la Fototeca de Lina. Los acervos son del fondo de la Fototeca Nacional de Lina, que está en Pachuca.
el acervo propio del Centro de la Imagen y el acervo propio de la Secretaría de Educación Pública. El acontecer cotidiano en las aulas captado en estas fotografías reconoce el esfuerzo de maestras y maestros, imágenes que en muchos casos fueron captadas por ellos mismos y que ahora conforman la muestra. Es una epopeya del esfuerzo continuo, de la vocación a toda prueba de los maestros, del amor que tienen por la educación. Es increíble ver las escuelas rurales, cómo están ahí los maestros, todos en las condiciones tan difíciles, pero ahí están, ahí estuvieron y ayudaron al progreso del país en mucho. Siempre han sido parte importantísima las maestras, ¿no? En la educación, las normales rurales que se hicieron, un gran trabajo desde hace 100 años, aunque se hacía antes, pero no tan ya, digamos, la revolución vino a ayudar con Vasconcelos a reforzar este ánimo educativo por todo el país. La exposición CEP, 100 años de educación en México, permanecerá en la Galería de las Rejas de Chapultepec hasta el 5 de diciembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y para irnos a la pausa, continuamos con nuestro recorrido por la República Mexicana, gracias a los cronistas del Renacimiento mexicano. Esta noche conoceremos la riqueza natural y el patrimonio histórico del municipio de Aramberri, en Nuevo León. Aramberri, Nuevo León. Saludos, amable auditorio. Alberto González Porras, cronista de Aramberri, Nuevo León. Aramberri, Nuevo León, donde se confunden montañas y cielo, lugar de aguas y manantiales, tierra fértil de hombres y mujeres incansables que se sienten enamorados de su pueblo. Municipio lindo por sus encantos, su tierra fresca, su agua que corre al oído, de gente amistosa que en forma gustosa le contará su historia, vida y tradiciones, y con agrado le mostrará la magia y riqueza de su terruño, de terrenos quebrados, pero con fértiles valles y feraces tierras que lo hacen famoso por sus extensas huertas de aguacate, nuez, ajo y alfalfa. En la plaza del pueblo, la Plaza Juárez, a un costado, lado poniente, podrá observar la presidencia municipal, con su edificio remodelado en el 2020. Por el lado sur se encuentra la iglesia de planta cruciforme, cuya fachada revela un estilo franciscano, donde destacan su torre que resguarda el reloj, traído de Zacatlán, Puebla, y el majestuoso campanario. Este puede considerarse el edificio más antiguo. Su levantamiento data de 1660 por los frailes franciscanos Fray Juan Caballero y Fray Joseph de San Gabriel. Otros lugares para visitar en Aramberri, con gente noble y hospitalaria, con lugares de hoteles cómodos para descansar, encontramos atractivos turísticos para visitar. El Parador del Pliosaurio es una pequeña plaza emblemática para este lugar, donde se presenta la réplica del pliosaurio, un animal prehistórico gigante marino del periodo Jurásico, cuyo descubrimiento ha sido uno de los hallazgos paleontológicos más relevantes en México. Entre las sombras de sauces y álamos está el Parque Recreativo El Morro, el cual cuenta con 2 presas formadas con la corriente natural del Río Blanco y enriquecido por los manantiales que brotan a los pies de las peñas que constituyen un emblema natural para el municipio. Sí, señores, este es mi pueblo y esta es mi tierra. Y este mi pueblo y esta mi tierra los saluda y los espera. Gracias. Vamos al Festival Internacional de Cine de Morelia. Julio López nos presenta Las Hostilidades. Solo uno me dio la vida.
Las hostilidades es un largometraje documental dirigido por Sebastián Molina, quien se da a la tarea de hacer un retrato caleidoscópico sobre el pueblo de Santa Lucía y la gente que lo habita. No quiero que me agarren. Agarré como la estructura narrativa de, no sé, de Juan José Arreola o de Juan Rulfo, de cómo se hace un retrato a partir de varias voces, el retrato de una persona o un lugar. Y entonces es como este pueblo ha ido cambiando a lo largo de los años, un poco juego con el recuerdo y de cómo era cuando yo era niño y cómo ha ido evolucionando a ser de las zonas más violentas del Estado de México. Me dieron la oportunidad, güey. Este trabajo gira en torno a la búsqueda de la identidad. Es un retrato fiel sobre la juventud y su sentido de pertenencia en un lugar permeado por la violencia. En esencia, es un gran anecdotario sobre sus experiencias, sueños y miedos. Y me parece que estos lugares son poco vistos, esos lugares que están como en medio, que no son como el pueblito mágico mexicano del cual estamos como acostumbrados a ver, y tampoco es la ciudad, sino que son como estas zonas grises de las cuales se quedaron como en la necesidad de desarrollo, estos pueblos como de concreto. Yo nunca los no los he visto tan representados como a mí me gustaría verlos en el cine mexicano. Aquí como que tú formas una casta, güey, formas algo, güey. Visualmente la película se desarrolla como si fuese un collage. Vemos poco los personajes, pero a cambio descubrimos el mundo en el que se desenvuelven. De igual manera, los personajes saltan de un tema a otro, y en ese pequeño caos se revela su ser. Algo que me parece muy lindo de este documental es justo como toda esta... como este microcosmos que puede llegar a tener este tipo de lugares, de cómo nos están hablando de un señor que era un nahual, de unos niños que se convirtieron en nahuales, y luego corte A, luego nos hablan de que mataron enfrente de la calle a 3 personas. Después de participar en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, Las Hostilidades tendrá su estreno en México en el Festival de Cine de Morelia. Noticias 22, Julio López. Y también Cruz, de Teresa Camus Guerrero, llegará a la pantalla del Festival de Morelia. El diablo no le gusta que nosotros bailemos pascual. Por eso se retira. La directora Teresa Camus retrata en el documental Cruz la vida de una familia rarámuri que fue desplazada por el crimen organizado al rehusarse a trabajar para ellos. Una historia que se repite por cientos a lo largo del territorio mexicano. Pues las fiestas de los yúmares. Y es la lucha de ellos por el digno retorno, por la justicia que no llega y por no perder la identidad de lo que son, una familia indígena. La trágica historia de esta familia contrasta con los bellos paisajes que nos muestra la cineasta. El objetivo de contraponer ambos elementos en una misma narrativa es justo mostrar lo que esta gente ha perdido y quiere recuperar. Uno quiere andar en la sierra y quiere andar libre como era antes, ¿verdad? Yo, llegué a esta historia, a hacer esta película porque Cruz es mi amigo desde hace 25 años. Yo lo conocí en la Sierra Tarahumara cuando él era líder de su comunidad, defendiendo el bosque, el territorio, la soberanía alimentaria, los derechos indígenas, hace 25 años. Y le dije que por qué no hacemos un documental, porque yo como persona me dolía mucho y me dio mucho coraje ver la realidad de este hombre, de haberlo conocido defendiendo su tierra ahora en una ciudad, tratando de sobrevivir y cómo mantener a su familia a salvo. El documental busca visibilizar esta historia y al mismo tiempo convertirse en un motor de cambio, porque también deja claro que las autoridades son omisas o hacen muy poco para tratar de remediar la situación. Era en un laberinto, ¿no? Porque no le veía salida por ningún lado, o sea, no le entramos fin a esto, pues, o sea, no sabemos a dónde vaya a parar todo esto, ¿no? Yo creo en el cine documental como una herramienta de denuncia, como una herramienta de visibilización, como una herramienta educativa. Y le propuse hacer la película. Vamos a hacer que esto no quede en el olvido. Vamos a contar esta historia para que se sepa. La producción ya prepara una campaña de impacto que acompañe el estreno de este documental. Su primera parada será el Festival Internacional de Cine de Morelia. Mi nombre es Cruz Sánchez. Noticias 22, Julio López.
de la Sierra Tarahumara. El Día de Muertos trasciende las fronteras y ha llegado hasta el otro lado del Atlántico. Vamos a ver de qué se trata esto. Por cuarto año consecutivo, la Fundación Casa de México en España celebra el Día de Muertos con su tradicional altar. Diseñada y conceptualizada por Fátima Cabañas, la ofrenda rinde homenaje al México prehispánico e incorpora diversos elementos del arte popular mexicano en los que se puede reconocer el sincretismo entre dos culturas. Es una interpretación muy contemporánea de una ofrenda de muertos, en donde presento pues los elementos tradicionales de lo que es una ofrenda. Hemos puesto arcos de cempasúchil. En la entrada son 3 grandes arcos de flores y luego hay 2 arcos más que te van llevando hacia la ofrenda. Usamos los colores del cempasúchil y este color morado que remite más a un luto español. Un tapete de acerrín, como marca la tradición de Huamantla, pero que su origen también viene siendo español. Pero ya es una interpretación totalmente mexicana, con motivos huicholes. En el centro está todo el trabajo de 2 artistas que vinieron de México, que son Rubén Pérez y Angélica Bertis, que trabajaron aquí. Trajimos todos los materiales desde México. Tenemos también un zompantli de cráneos de barro negro de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, donde se presenta el trabajo de 4 diferentes talleres de este maravilloso pueblo donde se trabaja también el barro negro. Al montar este zompantli de cráneos, lo que queremos, que todos son diferentes, lo que queremos es recordarle a los visitantes que todos somos mortales. El altar se plantea como ofrenda para que los visitantes se lo dediquen a sus propios difuntos, siendo partícipes de esta tradición de forma simbólica y muy personal. Celebramos la vida al recordar a nuestros muertos. Y cuando esto lo cuentas y haces que la gente interactúe escribiendo el nombre de su difunto, que es lo que yo quiero también que entiendan, esta ofrenda está dedicada a quien cada uno de los visitantes quiera ofrecerla. Entonces, cuando ellos escriben el nombre en este papelito y lo meten dentro de una urna, se emocionan muchísimo y nos entienden por qué nosotros ofrendamos y tenemos un patrimonio maravilloso que es el Día de Muertos, en donde celebramos con esta tradición de las ofrendas. Fundación Casa de México en España le dedicará un mes completo a esta tradición con un programa de actividades para toda la familia y de forma gratuita, que va desde talleres de manualidades hasta un ciclo de cine que ayuda a conocer más sobre la tradición mexicana. Noticias 22, Omar Veda. Y el Día Mundial de la Ópera lo cerramos con la conmemoración también de uno de los grandes compositores de este género a 183 años de su natalicio. Recordamos al gran Georges Bizet, autor de piezas operísticas como Carmen o Pescadores de Perlas, uno de los más destacados creadores del siglo XIX. Y para contrastar un poco, vamos a escuchar una de sus obras instrumentales más representadas a lo largo y ancho del mundo, por supuesto, más allá de las ya referidas óperas. Muchas gracias, Laura. Los dejamos con este juego de niños y nos vemos mañana.